Hola, les habla su amigo y servidor Raúl John Vázquez en este día 21 de junio del año 2016 de la era vulgar, 2019, perdón, de la era vulgar, ya están las fake news. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante, la llamada guerra de cuarta generación. Es lo que estamos viviendo en México, eso es lo que están intentando estas fuerzas oscuras en México. Y bueno, este reportaje, esta investigación, pues busca de alguna forma ayudarte a analizar qué es lo que está sucediendo en México y cómo contrarrestarlo. La guerra de cuarta generación es un tipo de conflicto que incluye varias disputas que de forma separada se han ido librando a lo largo de los siglos o a lo largo de los últimos años. Los conflictos armados han evolucionado en gran medida en las últimas décadas, de forma que la distancia entre un soldado profesional de hoy en día y un ciudadano no militarizado es abismal. Si en la Edad Media una persona cualquiera con herramientas del campo podía enfrentarse a un soldado con ciertas garantías de por lo menos ponerlo en jaque, el día de hoy esto es impensable. Y la guerra se complica todavía más con la aparición de técnicas, tácticas, armas y nuevos campos de batalla como el ciberespacio, que todavía llevan los combates a mucho más allá de los conocimientos de los ciudadanos de a pie, requiriendo de soldados ultra profesionales para librar los conflictos. ¿Se acuerdan de la batalla del 5 de mayo? Como pues así que los indios Acapuasclas enfrentaron al mejor ejército del mundo y le pusieron una buena corretiza. Hoy ya eso no es posible, las distancias son enormes. Es en este contexto que las guerras han evolucionado hasta lo que se haya dado en llamar guerra de cuarta generación. En esta perspectiva, sobre la forma de hacer la guerra, se incluyen en un solo conflicto usos como la guerra convencional, dos ejércitos enfrentados entre sí, la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la ciberguerra, el terrorismo de Estado o la guerra de baja intensidad. También se incluyen la propaganda, información, contrainformación, las fake news, la guerra económica, política o estados de violencia civil callejera. Todas estas modalidades o formas de hacer la guerra, disculpen si en algún momento utilizo un lenguaje que pueda parecer frívolo o irrespetuoso, se habían utilizado hasta ahora de forma más o menos independiente. O sea, lo que estamos viviendo en México es la suma de todas estas guerras, de todas estas estrategias. Por ejemplo, estamos viendo una violencia enorme en toda la República, una violencia que rebasa, que ya los 17,000 muertos en tan solo 6 meses. Esto es parte de esa guerra de cuarta transformación, la guerra de guerrillas, los famosos cárteles que están trabajando por debajo del agua y están generando una psicosis tremenda. La ciberguerra, o sea, ustedes entran al ciberespacio y ven un ataque constante, pero constante a todas las decisiones de Andrés Manuel, todo lo que dice, todo lo que hace, lo manipulan, lo transforman. No para, es una guerra en la cual cada célula del enemigo está destinado a estar golpeteando, golpeteando, golpeteando. Estamos hablando de una guerra de baja intensidad que no para nada. La propaganda es enorme. De repente te sale un fake news, pero lo peor es que viene de fuentes como el Reforma, fuentes como Milenio, que dicen, no, pues van a meter la tenencia a nivel nacional, van a haber nuevos impuestos, van a subir el precio de la gasolina, y la gente de a pie pues, se espanta, dice, bueno, pues ¿qué pasó? ¿En qué quedamos, Andrés Manuel? ¿No que me ibas a ayudar? Y todo esto está empezando a pegarle muy fuerte a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en México es una falta enorme de racionamiento. O sea, no razonamos lo que vemos. O sea, es como por ejemplo el problema que se dio con los uniformes, ¿no? Dicen, ya
van a poder utilizar pantalones o faldas como se les dé la gana. Obviamente esto iba dirigido hacia las niñas. O sea, la niña puede ir de falda o puede ir de pantalón a como le dé el gusto, ¿no? A donde se sienta más a gusto. No, no, no. Ahora era que, pues, ahora que tu hijo va a poder llevar falda. O sea, obligado. Entonces hicieron un panchote del tamaño del mundo, pero lo que a mí me llama la atención es la coordinación, porque se van todos a la cargada. Y fíjense que sí es una cantidad ya considerable de personas que están metidos en este tipo de guerra. No hay una línea divisoria temporal que marque el paso desde una tercera generación de guerra a la cuarta. Es un proceso más bien borroso. Históricamente, tal vez uno de los primeros ejemplos más puros de guerra de cuarta generación sea la segunda fase de la guerra de Vietnam, cuando el país había sido dividido en dos y los Estados Unidos sustituyeron a Francia como potencia extranjera para inmiscuirse en los asuntos del país, apoyando a Vietnam del Sur. Vietnam del Norte contaba con un ejército convencional que utilizó en el conflicto, pero también empleó tácticas de guerrilla insurgente y de terrorismo, ambas llevadas a cabo por el famoso Vietcong en pleno territorio enemigo, así como una guerra propagandística que también llevó a cabo Vietnam del Sur. Este tipo de conflicto se llama de cuarta generación, porque con buena lógica se considera que 3 generaciones de tipo de guerra lo preceden. El término nace en 1989, cuando unos analistas militares estadounidenses, encabezados por William S. Lynn, trataban de explicar la pérdida de peso del estado de guerra. La primera generación se correspondería con el tipo de guerra que nacía tras la paz de Westfalia en 1648, que ponía fin a la guerra de los 30 años. Estaba marcada por tácticas de filas y columnas y aprovechaba las armas de fuego simples de aquella época, como el mosquete. Las guerras napoleónicas son un buen ejemplo de esas. ¿Se acuerdan esas filas que se ponían uno enfrente del otro, cargaban y disparaban? ¡Carajo! ¡Qué forma de suicidar! ¡Qué forma de eliminar a tu gente! Parece que estaban jugando ajedrez. Como siempre, pues los que se mueren es la raza, es el pueblo, y los barrigones allá arriba jugando su ajedrez. Al cabo, pues, son solo seres humanos. La segunda generación se aprovecha de los avances aportados por la revolución industrial, con tácticas de fuego en línea y movimiento. La Primera Guerra Mundial es el ejemplo perfecto, finalmente. Y antes de llegar a esta cuarta generación, la tercera generación se basa en penetrar las líneas enemigas por uno o diversos puntos y atacarlos por la espalda. Fíjense, en la guerra de segunda generación es cuando empezamos a ver la guerra de trincheras, la que se dio allá en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Una guerra pero eterna y desgastante. Pero la guerra de tercera generación fue la que nos mostró Hitler al manejar sus tropas aerotransportadas, que en 8 días acabó prácticamente con toda Europa y conquistó Francia en menos de 15 días. O sea, ¿qué pasó? Pues simple y sencillamente tropas aerotransportadas y llegaban a la parte trasera, entraban por todos lados, o así que les llovían, o así que las líneas enemigas pues no había, y atacar la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Blitzkrieg alemana son el ejemplo paradigmático de esta doctrina. Una característica de la guerra de cuarta generación es que las fronteras entre combatientes y no combatientes desaparecen. Con anterior a la revolución industrial y a la introducción de la alta movilidad en los ejércitos, el balance de bajas de una guerra se nutría principalmente de los soldados muertos en batalla. Aunque bajas civiles ha habido siempre, producto de actos de guerra como los sitios de las ciudades y las posteriores carnicerías. Si el ejército asaltante conseguía entrar en la cuarta generación de las formas de hacer la guerra, toda persona puede ser un soldado en potencia, bien porque porta armas de fuego, como por ejemplo un guerrillero, o bien puede ser un propagandista o un ciberatacante. Un ejemplo de este tipo de guerra podría ser la llevada a cabo contra el grupo terrorista ISIS, ya que tiene su parte de guerra convencional en los frentes iraquí y sirio, propagandística, acciones online, al igual que algunos ciberataques cometidos por el llamado cibercalifato.
y terrorista con acciones cometidas por civiles contra civiles. La llamada guerra híbrida vendría a ser también un tipo de conflicto que entraría dentro de la cuarta generación y que tiene el exponente más claro en la operación rusa para adueñarse de Crimea. En los casos de guerra de cuarta generación en los que al menos uno de los bandos no es un agente estatal, este acostumbra a presentar una estructura descentralizada y autónoma. Es lo que se conoce por células, como en el caso de los ataques terroristas provocados por Estado Islámico, los cuales son llevados a cabo por individuos solos o bien por pequeñas células con poca o nula conexión entre ellas, de forma que cuando una cae no afecta a las demás, o sea, trabajan de forma independiente. Muchas veces el objetivo no es tanto derrotar al enemigo, como convencerlo de que sus objetivos solamente los logrará a un exagerado costo, lo que le hace cuestionarse su actuación. La forma de hacer la guerra ha evolucionado mucho desde que algún hombre primitivo lanzara una piedra a otro. Espadas, escudos, lanzas, pólvora, catapultas, mosquetones, fusiles, ametralladoras, cañones, tanques, granadas, misiles, bombas nucleares, aviones, ordenadores, información manipulada. Y todavía tenemos que ver más cambios, pero una quinta generación aún nos queda muy lejos. Por eso, compañeros, lo que estamos viviendo en México es una verdadera guerra de cuarta generación. Al darse el fenómeno que llevó al gobierno del país a Andrés Manuel López Obrador, las fuerzas o poderes fácticos que controlaban al país decidieron replegarse y emprender una guerra de cuarta generación a través de incontables células. Se puede decir que esos miembros de los partidos que hoy son oposición atacan de forma sistemática al gobierno. El objetivo es demostrar al electorado que todo sigue igual, que nada ha cambiado, que quien está en el poder es el mismo PRI, solo que cambió de color. En esta guerra de cuarta generación también participan los medios de difusión tradicionales y convencionales, cuya credibilidad, aunque va a la baja, aún pesa en la toma de decisiones. Llegan incluso a compartir fake news, no les importa perder la poca credibilidad que les queda. Todo esto crea una sensación de duda en todo lo que se ve y percibe. Los ciudadanos viven estresados, ya no saben en quién creer, odian lo que se fue, pero ya están aprendiendo a odiar lo que hoy tenemos en el poder. Nuestro pueblo en general fue diseñado educativamente para no cuestionar ni analizar, creando un grave problema de razonamiento. Dan por verdades cosas increíbles, pero que las aceptan de acuerdo a las fuentes. Así de que, compañeros, yo los invito a hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo en México. No se dejen llevar por esas fake news, no se dejen llevar por todo lo que estén viendo en la internet y es más ya en los medios tradicionales. Que los guíe su corazón. Hay una cosa que se llama... pues es esa voz que tienes en el interior, esa intuición que te dice, vamos bien. Yo personalmente les puedo decir, vamos bien, lo siento, y veo a un hombre que está trabajando, a un ser humano que está luchando porque las cosas cambien. Pero ese hombre solo no puede hacer las cosas. Tenemos que unirnos todos y no estar desde nuestra oscuridad golpeando y minimizando. Ya tenemos que hacer algo. Tenemos que unirnos y hacer que esta cuarta transformación valga la pena. Se los dejo de tarea para la siguiente cápsula y vamos a seguir analizando esta guerra de cuarta generación porque realmente están los cocolazos, pero al 100. La gente está estresada, sale a carretera y siente que en cualquier momento un retén de los malos los va a lastimar o asesinar o les van a quitar sus cosas. Ya la gente camina con miedo por la calle. ¿Por qué? Porque están potenciando las pocas situaciones que se dan. Por ejemplo, un retén que se puso en la entrada a Coagnopala para Oaxaca, sobre la carretera que va de Puebla a Veracruz, pues se hizo viral. Entonces ya la gente cuando sale a carretera siente que en cualquier momento se encontrará un retén. O cuando vas por la calle sientes que en cualquier momento te van a levantar o a secuestrar.
Y lo vemos, por ejemplo, el caso del muchacho este que secuestraron allá en México. eh, pues resultó que la situación era muy diferente. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que nos están manipulando nuestra mente y nos están llevando a un estado de estrés que nos obliga en un momento dado a dejar de razonar, a llevarnos por el miedo. Y eso, el miedo, es el peor enemigo de un país. Al contrario, hoy es cuando más tenemos que sacar la casta y hoy es cuando más tenemos que vencer a esos tipos, a esos animales que tuvieron al país durante más de 90 años en las condiciones en las que hoy nos lo dejaron. Podríamos decir que no se vale que el lobo hable de asesinos, que el tigre le diga a Andrés Manuel que es un asesino, que los depredadores que estuvieron acabando con el país le llamen ladrón a Andrés Manuel. Pero ese es el grado de cinismo que siempre han tenido los prianistas. Analícenlo, analícenlo porque siempre va a gritar más el que debe más. Que pasen muy buenas tardes y no dejen de seguirme en mi próxima cápsula. Gracias.